Hablamos del estudio de opinión pública de Sid Gallup que publicamos la semana anterior y que encuentra algo que llama hallazgos relevantes. Lo que pasa es que yo me voy a ligar entre los hallazgos relevantes para el análisis de esto y la interpretación de datos meramente, porque en los hallazgos relevantes no necesariamente vienen los datos. Primero contarles, como hay que contar siempre que uno hace un programa sobre encuestas, que esto es una encuesta que se realizó entre el 14 y el 20 de enero. Es decir, este año ya es el número 147 de una serie que inició Sid Gallup en 1979. Esta entrevista es de 1.208 costarricenses de 18 años o más y tiene un margen de error de más o menos 2.8 puntos y un nivel de confianza del 95%. Nada más para ponerme metodológico, perdón. Sí, por favor. Eso quiere decir que cualquier hecho que esté posterior al 20 de enero no es considerado, número uno, eso hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa es que del 14 al 20, ¿verdad? Hay 7, 8 días, digamos, de trabajo de campo, y lo que hace pensar es que si desde agosto no se había realizado un estudio, generalmente las preguntas se hacen con respecto a los 3 meses anteriores, de manera tal que, digamos, hay que considerar algunos elementos de lo que sucedió a finales de año, de octubre para acá, para tener en cuenta lo que sería la memoria social, ¿verdad?, costarricense, un poquito por ahí. Y el segundo aspecto de carácter metodológico, cuando uno habla de 1.200 personas a nivel nacional con un margen de 2.8 puntos porcentuales, más o menos 3 puntos, digamos, para hacerlo cerrado, más o menos 3 puntos porcentuales, con un margen de error de ese nivel, con un 95% de confianza, quiere decir que si de 100 veces que yo hago esa encuesta, en 95 de ellas me va a dar el mismo resultado con ese margen de error. Para que lo tengan en cuenta, porque la gente, vamos, es como un ejercicio que hay que tomar en cuenta. Por supuesto. Porque, nada más para darle un dato, ahí dice que el principal hecho noticioso es efectivamente lo vinculado al huracán Otto con 29%, y que el tema de muertes, asesinatos y todo lo que es la agenda de sucesos tiene aproximadamente un 20%. Eso quiere decir que sería 20 o 23%. Y la de Otto 29 o 26. Entonces querría decir que hay prácticamente casi que un empate técnico en la agenda noticiosa con respecto a estos dos temas. Sí, que es curioso este tema. Si quieren, voy a brincarme los hallazgos relevantes y vamos nosotros con los datos de una vez y nosotros hacemos los hallazgos relevantes de los datos. Excelente, excelente. Porque, por ejemplo, el primer punto de la noticia con mayor impacto en Costa Rica. Aquí como comunicador a mí me surgen algunas reflexiones. Dice el estudio, el paso del huracán Otto por nuestro país y sus consecuencias para la población es la noticia que más impacto ha causado entre los costarricenses en el último mes, junto con la tragedia suscitada en Liberia, donde murieron 5 jóvenes masacrados. Entonces va en este orden: huracán Otto y sus consecuencias, primer lugar 29%, muertes, asesinatos y masacre en Liberia, segundo con 20%, el tercero son accidentes con 6%. Voy a quedarme ahí para hacer la reflexión que quiero hacer, pero es que pareciera que lo que nos impacta son muertes y tragedias, un montón de cosas. Es que normalmente usted, Randall, puede, con excepciones, sí, como Monumental, y no es porque esté aquí presente, lo sé. Pero sé que incluso Sergio coincidirá conmigo, bueno, y además es un honor estar con mi compañero de aulas y de otros proyectos, acá Sergio Araya. La agenda noticiosa que uno puede acceder en 3 medios de los 5 de cobertura nacional que existen a nivel escrito, la cobertura periodística que uno encuentra en 3, ¿verdad?, de los 4 noticieros televisivos, digamos, ¿verdad?, de cobertura nacional que existen en el país, y la cobertura que uno se encuentra en radio, con excepción clarísima de Radio Universidad de Costa Rica y de Monumental, es la cobertura de sucesos. Así es. Entonces, desgraciadamente, lo que le estamos vendiendo o lo que se le está dando a la población como agenda noticiosa nacional es una agenda que, como decían en nuestra época, transpira sangre, porque generalmente, digamos, la otra noticia, efectivamente, que tiene que ver con la dimensión económica, política, social, religiosa y demás, esa no es noticia, o no es cubierta, digamos, como noticia. Entonces, fútbol y sucesos son generalmente
yo me atrevería a decir que un 75 a 90% de la cobertura noticiosa nacional. Sí, lo triste pensando en retrospectiva, de alguna forma, Sergio, es que durante ese tiempo que se hizo el estudio de campo, habían pasado cosas importantes. Estaba la discusión fiscal en la Asamblea Legislativa, que hoy por hoy es el problema más grande. Habían arrancado ya los fuegos electorales. Ya se están inscribiendo José María Figueres, Antonio Álvarez renunció, se suspendió su presidencia legislativa. O sea, no es que no había noticias. Sí, y bueno, primero también muy buenas tardes, ahora ya más en forma, y desde luego reiterar el agradecimiento a Randall, a las amigas y amigos que nos están escuchando, y por supuesto, como bien decía Gustavo, un honor compartir con ustedes aquí en este programa el día de hoy. Efectivamente, la nota roja, como bien dijo Gustavo, es lo que prácticamente ha saturado el imaginario social de los costarricenses. Recordaba cuando decía Gustavo eso, aquella desafortunada intervención de una ministra de Seguridad que con criterio quería plantear que más que un problema real, que no es que no lo hubiera, porque desde luego lo hay, y las personas que sufren los efectos de los actos de inseguridad dan fe y testimonio de ello, pero que más allá del hecho duro, había una percepción que tendía a magnificar el asunto, a, como bien decía Gustavo, hacer que transpiremos sangre y que sintamos que prácticamente debemos permanecer literalmente encerrados en nuestras casas, y ojalá con un guardaespaldas de la mano para desplazarnos a nuestros centros de trabajo o centros de estudio, a nuestras distintas actividades, y que muchas veces pues influye lo que los medios de comunicación hacen. Porque no es solamente informar, evidentemente los medios tienen que atender hechos que son noticia, pero cuando hay un énfasis, como bien lo decía Gustavo, en diferentes ejes, en detrimento de otros, como los que mencionabas, Randall, que también son temas de gran importancia, pues lógicamente para el ciudadano común que no profundiza más allá de lo que ve a través de un medio, pues la imagen que le quedó es esa, o sea, de que lo que tenemos es un país que está en una especie de guerra sin que esté oficialmente declarada la misma, y que además los otros temas pasan a un segundo, a un tercer plano, que además va muy ligado con otros datos de este mismo estudio, donde se refuerza la falta de interés que muestra la gente hacia la política, hacia los políticos, la falta de adherencia hacia los partidos políticos, y algunos aspectos que uno podría hasta considerar contradictorios, porque dicen por un lado que comienzan a mostrar mejoría en la valoración de la gestión del gobierno, en el otro lado consideran que el problema económico es, digamos, uno de los principales que afectan a la persona en su entorno inmediato, pero por el otro consideran que el país está un poquito mejor económicamente en percepción que el año anterior, o que el estudio anterior, perdón. Entonces esto lo que da a entender es que la gente no procesa estos otros elementos, estas otras variables, porque además no tienen tiempo, están abocados a su quehacer cotidiano, y repito, lo único que además es más fácil de procesar, y esto no quiero sonar jamás ni muchísimo menos a insulto, pero lo más fácil de procesar es, por un lado, el deporte, y por el otro lado, la información de la nota roja. Sí, porque requiere muy poco análisis. Exactamente. Bueno, en la de abril veremos a las Kardashian en lugar del huracán Otto en el estudio de Sid Gallup. Probablemente. 2,37. El segundo punto dice: el rumbo del país, es lo que se pregunta, si vamos por el rumbo correcto o el rumbo equivocado. Y en ese la percepción sobre el rumbo del país ha mejorado sustancialmente. Bueno, sustancialmente es un adjetivo que está ahí colado desde la última medición en agosto de 2016, porque dice, si bien es cierto, siguen siendo más quienes consideran que el país va por el rumbo equivocado, esta proporción se reduce, y les voy a dar los datos. En agosto de 2016 eran 82% los que decían que íbamos en rumbo equivocado, hoy son 71%. A eso se debe la aseveración de que es sustancialmente, porque debería ser estadísticamente, ¿verdad?, significativa. Exacto, porque la que vamos por el rumbo correcto creció de 9 a 22. Claro. 13%. Sí, y vea qué interesante, Randall, porque siempre, y aquí es un tema para que nuevamente, y bueno, Sergio y yo somos muy dados a este tipo de análisis, de dejar de lado el tema de los colores políticos, claro, porque unos y otros se achacan de que este es el peor de los gobiernos, ¿verdad? Y el anterior era el peor de los gobiernos, y así sucesivamente, cada 4 años encontramos el peor de los gobiernos, cosa que no necesariamente es cierta. ¿Por qué? Porque si lo vemos en los resultados ahí de la propia encuesta, desde hace ya por lo menos 6 a 7 años, estamos hablando de más o menos a finales del 2010, nos estamos encontrando con que la población viene señalando mayoritariamente, casi que 3 a 1,
diciendo que vamos por el rumbo equivocado. Así o sea que desde el 2010 para acá, por lo menos, hay una buena parte de la población que considera que Costa Rica no camina bien, independientemente del gobierno. Entonces, no es, y esto insisto, criticar al gobierno no me hace estar en su contra, ni señalarle los aciertos, estar a su favor, para aquellos que crean que de eso se trata el análisis. Para nada, ¿verdad? Es un asunto que son hechos. Ahí están los datos y no estamos en los Estados Unidos con Trump para crear hechos alternativos. Hechos alternos. O sea, ¿quién puso hoy una imagen que me encantó en Facebook? Leonardo Garnier, ¿no la vieron? En el Facebook de don Leonardo, una librería, ¿verdad? Había una manilla que decía Alternal Facts. Entonces decía, si usted busca hechos alternos, búsquelos en ficción. Pero bueno, Sergio. Sí, no, ciertamente la situación, lo único que sigue confirmando, como bien nos decía Gustavo, es que hay una tendencia mayoritaria a suponer que el rumbo no es el más apropiado. Ahora, ¿qué elementos pudieron haber incidido para que bajara, comparándose a sí mismo, la percepción, digamos, negativa que se tenía anterior con respecto a la que aparece en este estudio? Bueno, un tema, y sí salió a relucir lógicamente, fue el manejo que se hizo del efecto del huracán Otto. Pero más allá de verlo de forma muy simplista, uno tiene que, digamos, si me situara en ese escenario en particular, ¿qué hubo adicionalmente al liderazgo que mostró el señor presidente y que creo que nadie lo puede ignorar, que fue, digamos, por lo menos mediáticamente mostró un liderazgo importante, mostró nivel de conducción apropiado, mostró firmeza, mostró equipo, mostró capacidad de tomar decisiones y liderar su equipo? Cosas que además es lo que la mayoría de las personas han estado esperando de esta administración desde que inició. Perdón, nada más, Sergio, paréntesis, y los medios enfocándose al tema del huracán Otto y no más sucesos. A eso es a lo que voy, exactamente. Hubo una serie de variables adicionales que contribuyeron a que esa percepción también jugara a favor, en este caso, y no en contra como en otros escenarios, del gobierno. ¿Por qué? Bueno, uno fue el que ya mencionó Gustavo. Los medios cerraron filas en torno al Poder Ejecutivo, por razones obvias. Era una emergencia, no se valía comenzar a boicotear las acciones sin ni siquiera entender o comprendiendo más bien la magnitud del problema. Los medios probablemente hicieron una especie de paréntesis en la crítica y dijeron, no, vamos aquí, reitero, a cerrar filas en torno a lo que el gobierno está diciendo, vamos a convertirnos en un ente de servicio a la ciudadanía, ofreciendo la información de la manera en que el gobierno la está pidiendo. Pero adicionalmente a eso, los actores políticos, que en su mayoría, y en esto hay que ser muy honesto, en y en las anteriores administraciones, porque esto no es de color político, cuando se está en la oposición se asume un rol distinto al que se ejerce cuando se está en la función de gobierno, también cerraron filas en torno al Poder Ejecutivo, y eso hay que reconocerlo. Es decir, a diferencia tal vez de un par de situaciones por ahí que se presentaron aisladas con unos alcaldes, toda la oposición cerró filas. O sea, fue un asunto de interés nacional. Es decir, desde que este gobierno asumió, es la primera vez, y lamentablemente que haya sido por una situación de esta magnitud, que hubo un sentimiento de unidad nacional que fue más allá de cuando se apoya a la selección de fútbol, que ya eso es mucho decir. Sí. Es decir, cerramos filas como país. ¿Alrededor de quién? En este caso, del comandante en jefe. Y eso contribuyó a que muchas de sus decisiones pudieran desarrollarse con mayor fluidez. Y con esto no estoy haciéndole jamás propaganda a la administración, pero es evidente que no tuvo que emplear lo que ha tenido que emplear infructuosamente en otros temas de la agenda nacional, mucho de su espacio, de su energía para maniobrar políticamente, porque justamente la oposición le cedió en bandeja de plata esa posibilidad. Serio, pero y Gustavo, pero vean qué complicado para el equipo de comunicación y estrategia de Casa Presidencial, porque estaba revisando los datos iban realmente mal. Sí. Y entonces lo único que pudieron hacer, y aquí por supuesto no es literal, estoy haciendo sarcasmo, es rezar para que pase algo. En este caso pasó el huracán Otto. Sí, pero vamos a ver, a Dios rogando y con el mazo dando. Claro, ¿cómo generar liderazgo en momentos en que no pasa un huracán? Porque pasaron adicionalmente otras cosas. Vamos a ver, resumir que el gobierno, y no hemos dado el dato, pero me parece que está interesante antes de dar el dato, como antecedente, resumir, como bien decía Sergio, todo a que es un tema solo del manejo del huracán, sin considerar otras variables, ¿verdad? No es cierto. ¿Por qué? Porque también pasó algo o más bien, dejó de pasar algo que venía pasando, y es que el equipo de gobierno estaba haciendo noticia.
Exactamente. El equipo de gobierno en comunicación dejó de ser noticia. Ya no teníamos al ministro con una bolsa con aguacates. Ya no teníamos al ministro teniendo un pleito con un periodista, hoy sí, mañana también, o queriendo darle clases de periodismo a alguno por ahí, ¿verdad? No. O sea, hubo, digamos, un repliegue. Yo no sé si es el comandante en jefe, pero por lo menos, digamos, ya el presidente de la República, por hecho no se vistió esta vez, ¿verdad? Pero sí, el presidente de la República, que efectivamente él era la voz cantante en este proceso. Se dieron el espacio que venían teniendo como actores preponderantes los de comunicación, porque a los que trabajamos en comunicación política hay que tener algo claro. No tenemos que aparecer en la foto. Nunca, ¿verdad? Se trabaja en función de aquel activo que mayor capital de carácter político cuente, y ese se llama presidente de la República. Guste o no, mal o no, así el sistema lo dicta. Tan es así que dentro de las figuras evaluadas, perdone que me adelante un poquillo, por favor, adelante. Luis Guillermo Solís tiene 55% de opiniones favorables y un 39% de opiniones desfavorables. Vea que el activo todavía positivo que tiene Luis Guillermo Solís no es pequeño. No. Y está de cuarto lugar entre las figuras evaluadas. Así es. Se podrán meter más y probablemente quede quinto, sexto, quede tercero igual, pero es un asunto de activo. Y reconocerlo como activo comunicacional es un valor importante, y eso sucedió durante este proceso y ha venido sucediendo paulatinamente, por lo menos desde agosto para acá. Perdón, y agregué, Randall, en esa línea de lo que decía, de que para que no haya que esperar un evento para que se dé un viraje. Hubo claridad, hubo conducción, hubo una visión estratégica que de alguna forma se ha adolecido en otros campos igualmente o muy sensibles, como el caso de la reforma fiscal, donde hoy meten un proyecto, mañana sacan otro, donde se mete un proyecto, por ejemplo, simplemente para tantear las condiciones o no de viabilidad política del mismo, donde se le venden señales contradictorias, diferentes a distintos sectores, donde en otras palabras se le dice a cada quien lo que quiere oír, pero a la hora de las verdades no se queda bien con nadie. Entonces me parece que todo eso que se ha, digamos, detectado en otros momentos, en este caso específico, porque además la emergencia sí lo ameritaba, claro, afortunadamente no ocurrió. Y obviamente el pueblo, independientemente de que racionalice esto de la forma que lo estamos aquí nosotros planteando, percibió ese cambio, o sea, percibió esa situación positiva, y de alguna forma también eso incide en la valoración que se hace. Pero repito, no debemos de olvidar eso, o sea, no se gobierna al vacío, ni se gobierna solo, se gobierna en relación con. También los otros actores asumieron su cuota de responsabilidad en este aspecto, porque a veces también tendemos a suponer que todo es estrictamente responsabilidad de quien ejerce el poder ejecutivo, y la verdad es que el ejercicio del poder nos involucra a todos, obviamente a los operadores políticos en primera línea, pero dentro de esos a los que también ejercen una posición desde la oposición, y esto me parece que por lo menos en ese caso específico todos entendieron la importancia de no aparecer en la foto, digamos, en ese sentido, sino de cerrar filas en torno a un objetivo común. Lo que les quería decir, mientras tanto estamos conversando, aquí hay algo que ocurre paralelamente. Hoy es una de las primeras veces en que Corte Plena se transmite en vivo por streaming, y hoy estamos esperando todos, particularmente aquí en Noticia Monumental, que se vea el caso del magistrado Cruz, que nosotros revelamos la semana pasada, que el viernes creo que le di el derecho de respuesta a don Fernando aquí en Matices, y estamos atentos a que, si la Corte decide o no abrir una investigación contra el magistrado Cruz. Así es que si en algún momento eso pasa, mientras estamos en Matices, iremos con la señal en vivo de la Corte Suprema de Justicia. Ojo las preocupaciones en el hogar. Las principales inquietudes de las familias costarricenses están indexadas fundamentalmente a lo económico, lo adelantaba Sergio hace un rato, al desempleo y al costo de la vida. Pero entonces vean, desempleo 1, 21%, costo de la vida 2, 20%, 3, crimen y violencia 13%, y 11% uso y tráfico de drogas. A mí lo que me llama la atención es que la gente consume en medios de comunicación dos cosas que no son las mayores preocupaciones, y las mayores preocupaciones, que es entender por qué estamos en esta dinámica del desempleo y el aumento de la inflación, no, en realidad no nos interesa, y nos quedamos nada más con lo que percibimos. Bueno, me parece, antes de que Gustavo, que es más, va a tener un criterio más técnico en esta materia, me parece que fundamentalmente esto tiene que ver con el quehacer cotidiano que va más allá de lo que uno acceda o no a través de medios. Es decir, justamente las personas
Vamos a ver, las personas tienen necesidades inmediatas que satisfacer, independientemente de cuál sea el gobierno, independientemente de lo que se les comunique o no a través de los medios. Hay una realidad y es que la gente, podríamos decir, no logra en este caso específico entender cómo evolucionan estos elementos a nivel macro, porque coincidiendo con estos aspectos del desempleo y coincidiendo con estos aspectos del costo de la vida, los informes del Banco Central lo que nos dice es que más bien la inflación estuvo prácticamente en cero, es más, llegábamos a un escenario casi que de deflación. La gente, sin embargo, en lo cotidiano no lo siente, no lo percibe. Cuando va al supermercado, cuando va a la pulpería, cuando va a comprar a la feria del agricultor o a cualquier sitio, no siente que esa inflación sea cero. Aquí pueden haber variables que explican el porqué de esto, pero a lo que voy es que esas son, digamos, problemáticas que tienen que ver más con lo cotidiano, con la vida de cada uno. Y por supuesto, el tema del desempleo, que además hay que matizarlo, no es solamente el no tener del todo empleo, sino es tener un empleo que no me satisfaga, que no me permita, satisfacer un nivel de necesidades que yo puedo tener o que la sociedad me ha reconstruido, que es la que yo debo de tener, también incide para que yo muestre algún grado de insatisfacción. Amén de que hay muchísimos casos de subempleo donde las personas, aunque tengan algún ingreso, es un ingreso que no les garantiza, digamos, la sostenibilidad en el tiempo. Esto hace que, viéndolo desde su propio microcosmos, pues obviamente estos sean los principales aspectos que en una encuesta de estas se estén constantemente reiterando, a menos que haya pleno empleo, que eso evidentemente en nuestra situación no se va a dar, y aunque, repito, las cifras macroeconómicas nos indiquen que aparentemente la economía está sana y el gobierno enarbola eso como un logro, en lo cotidiano, en lo que podríamos llamar la microeconomía, parece que esto no está permeando de forma satisfactoria. Suscribo completamente lo que dice Sergio. Y además, esto es un tema interesante porque jugamos con percepciones, ¿verdad? Y la percepción es realidad en nuestro mundo actual. Nótese que la perspectiva futura, o sea, cuando se le pregunta a la población y con respecto a su situación actual, cómo la ve, la situación económica del país, cómo la ve en el próximo año, un 41% de la población dice que va a estar mejor, ¿verdad? Y un 19% considera que va a estar peor. Eso significa que en perspectiva, ¿verdad?, la percepción nacional es que vamos a estar mejor económicamente en los próximos tiempos. Venimos de estar lo positivo en un 28, se pasó a 41, hay una diferencia significativa estadísticamente muy importante, crece la expectativa positiva, y pasamos de estar en un 24 negativa a un 19, o sea, disminuye. Ahí sí no es diferencia estadísticamente significativa, pero disminuye, digamos, técnicamente hay una reversión de las tendencias que veníamos viendo anteriormente. Esto quiere decir que sí, vamos a ver, la población puede ser que hoy diga, sí, no, yo no veo que la inflación me esté afectando tanto y los buses igual me están golpeando, igual, ¿verdad? No veo que mejor, pero probablemente pareciera que vamos mejor, o por el camino pareciera que vamos mejor. Entonces, esa diferencia en la digamos, presunción de que vaya a estar en una mejor situación, efectivamente es lo que también pone, digamos, de alguna manera, en una relativa mejoría de la situación del gobierno. Hay que entender también que en octubre, a finales de octubre del año pasado, se dio la noticia de disminución de la pobreza. Sí. Eso influye, claro. Propios y extraños, fuera cual fuera la variable por la cual, ¿verdad?, fuera por el tema de asignaciones, a través de una coordinación interinstitucional que se dio con el programa Puente al Desarrollo, o sea, como los críticos a esta política, o no críticos, digamos, quienes no estaban de acuerdo con que fuera la única explicación, dijeron que era precisamente por el control relativo del costo de la vida, ¿verdad? En ambos casos, sea por una u otra razón, había una mejora relativa de la situación económica de las familias costarricenses y especialmente las que menos tienen. Entonces, eso también le suma, digamos, favorablemente al accionar de gobierno. Exactamente, incide finalmente en la valoración global de la gestión de gobierno, como bien decía Gustavo. Ahí está aprendido. Es que ya lo tengo entrenado, Gustavo, para revisar los micrófonos. De hecho, nada más para cerrar este capítulo y meternos en política, el problema país, principalmente corrupción en el gobierno, 20%. Sí. Desempleo 20%, inseguridad ciudadana 16%, costo de la vida alto 13%, caminos y carreteras 7%. Bajan las víctimas de asalto de 21% a 18%.
Bueno, y nota que efectivamente el tema de la inseguridad estaba más alto de lo que en realidad hay en términos de víctimas. La razón principal que alegan los costarricenses consultados sobre las razones de aumento en la delincuencia es que los jueces no castigan a los malhechores con 27%. Sí. Y ojo que aquí, esto es interesante, porque todas las pulgas se le pegan a los jueces, ¿verdad? Pues nadie dice, es que los fiscales no investigan, o es que no, son los jueces los que no castigan de una vez a los malhechores. Hay una tendencia social a creer que el juez tiene que encarcelar sí o sí. Y entonces se termina la presunción de inocencia, ¿verdad? Transgrediendo lo que decía Randall hace un rato del debido proceso. Exacto. O sea, más de uno lo garantista le gustaría eliminarlo de la constitución política. Excepto cuando le toca a uno. Y la población desconoce, digamos, la mecánica que tiene el Poder Judicial en Costa Rica, ¿verdad? Por supuesto. Que hay alguien que investiga, hay alguien que captura, hay alguien que hace la denuncia, hay alguien que conforma, digamos, la acusación, hay alguien que defiende, que está también dentro del Poder Judicial, cosa, digamos, muy particular de nuestro sistema, hay alguien que juzga, ¿verdad? Y finalmente está el Ministerio Público, y aparte, ¿verdad?, que es el que ejecuta la pena. Entonces, digamos, todo este entramado completo es desconocido por la población y tiende a creerse que es un asunto de jueces. Sí. Y los otros 5 o 6 actores que quedan fuera absolutamente. ¿Por qué existe crimen en el país? Porque hay vagabundos que todo lo quieren fácil. Ese es el 30% de los consultados. Porque hay vagabundos que todo lo quieren fácil. Esa es la razón por la cual hay criminalidad en el país. Eso es una cuestión interesante que, aunque no la estamos viendo en este momento, si uno la extrapolara un poquito, podría demostrar que ha habido poco a poco, digamos, una migración en los valores, digamos, dominantes, hegemónicos que tuvo la sociedad por mucho tiempo, porque esa concepción uno la podría ver en otros términos. Es decir, aquí lo que vale es el esfuerzo individual que cada uno haga, y eso me suena un poquito, y reitero, sin querer extrapolarlo, a esa vieja discusión de cuánto Estado Social de Derecho requerimos y cuánto no. Sí. Todavía nosotros, esta generación, digamos, que yo represento aquí, que Gustavo representa, en menor medida Randall, venimos de un modelo de Estado social que más o menos generaba expectativas, porque generaba respuestas y permitía una movilidad social. Como de alguna forma a partir de los 80s esto entra en una especie de agotamiento y cada vez la función del Estado se va minimizando, excepto en aspectos ya de focalización de grupos muy vulnerables, como lo que hablábamos de los que están en pobreza o pobreza extrema, se ha ido poco a poco insertando, sobre todo en esas generaciones que han venido posterior a los 80s, la sensación de que lo que importa es lo que cada quien haga con su propio esfuerzo. Esto no está mal, porque no es que aquí todo es bueno o malo, pero sí, digamos, podría eventualmente llevar a cuestionar la necesidad o no de la participación, por ejemplo, de un ente superior a la acción individual en la construcción de ese destino común. En otras palabras, dicho en forma más simple, a un cuestionamiento de para qué el Estado, metiéndose en ciertas áreas, si para eso cada quien tiene que defendérsela y luchar por sí mismo. Y me viene entonces el tema específico de las pensiones, donde justamente hoy el cuestionamiento que se está dando es, más allá de si se manejó mal o no, que eso sabrá quien lo pueda dilucidar, si el concepto constituido desde los años 40 tiene o no tiene validez en la actualidad, porque es un sistema conceptualizado en esa visión de Estado Social de Derecho, donde tengo que entender que lo que yo hoy doy mucho es para ayudar al que ya es hoy portador de esa pensión, y parto de que habrá una solidaridad intergeneracional para que a futuro los que me sigan a mí con sus ingresos sostengan mi pensión. Ese concepto que imperó en los 40s y que de alguna forma fue la lógica con la que se construyeron estos modelos de pensiones, hoy también se cuestiona cuando se habla de la validez o no del tema, cuando se dice que es una estafa el tema de las pensiones, porque yo no voy a tener mi propia pensión. Y vamos, no es que evidentemente uno espera un retiro digno en la vejez, pero hay que tener cuidado cuando uno entra en estos debates, justamente con el mismo tema de la parte jurídica, de que por soluciones simplistas vayamos a desmantelar una visión de solidaridad y de cohesión social que además con sus hierros y con sus limitaciones, pero siempre nos ha marcado una diferencia con respecto a otros países. Nada más para apuntar en eso que está señalando Sergio de las soluciones simplistas, mucho nos falta en términos precisamente digamos, de educación ciudadana o de cultura ciudadana o de cultura política en este país, a no reducir precisamente el tema a voluntarismo o soluciones de carácter facilista. La falacia de que se es pobre porque se es vago tiene tanto tiempo que, digamos, ya
ya yo no sé por qué no, cómo todavía existe, ¿verdad? No necesariamente, eso es una. Y dos, hay medios, ¿verdad? O programas, ¿no? Excluyendo nuevamente el presente, que efectivamente, digamos, cuenta la complejidad del panorama político, la complejidad del panorama económico, la que no es tan sencillo como que llámeme al ministro y dígale por qué no me ha arreglado ese puente, o llámeme al presidente ejecutivo y dígale que me le dé ya el bono, pues no se trata de eso, ¿verdad? No es un asunto de voluntarismo. Si fuera así, entonces la gente con buenas intenciones, ¿verdad?, bastaría para llegar al poder, y eso es mucho más complejo, muchísimo más complejo. Y ese voluntarismo, Gustavo, llevado al extremo, oculta rasgos de autoritarismo, ¿verdad? Y de pérdida de institucionalización, y sino que lo digan las experiencias de países en el cono sur, no muy lejanos del nuestro. Bueno, lo van a llamar de pelando el ojo, Gustavo, para que la segunda taza de café. Ese estaba muy bueno, Cherita, muchas gracias. Que nos escucha en las alturas, el que está en el tercer piso. Entonces, que nos escuche Cherita por allá. Tendencias en evaluación de labores del presidente Solís. Esto fue lo que nosotros reflejamos, porque vamos a ver. A veces dicen, es que Monumental solo le da al presidente. No es cierto, ahí están los datos. Y en este caso en particular, yo llamé al ministro de Comunicación y le dije, don Mauricio, quiero una declaración del presidente sobre eso. Y me dijeron, no, porque el presidente no habla de encuestas, habla el ministro de Comunicación. ¿Por qué? Porque resulta que el presidente Solís llegó a la presidencia con un 25% de aprobación. Baja a 3 en enero del 2015. Baja a menos 30 en mayo del 2015. Y ahí se mantiene menos 30, menos 32 4 meses después, menos 30 en todavía inicios del 2016, menos 26 en mayo del 2016, cae a menos 42 en agosto del año pasado, y entonces entre agosto y enero pega un brinco de 39 puntos y llega a menos 3. La fórmula, nuevamente, parece que está más o menos sencilla, digamos, por decirlo de alguna manera, sin caer en los facilismos anteriores, ¿verdad?, que señalamos anteriormente. Primero, una buena situación económica o de control macroeconómico funciona. O sea, la población, más que lo que le digan, es lo que sienta, ¿verdad?, en su propio bolsillo y en su propia cotidianidad, como señalaba Sergio, lo que le hace, digamos, sentir que hay algo que va bien, número uno. Número dos, el mismo gobierno, y este gobierno en particular, el anterior también, pero digamos más con alguna tipo de repitencia, era digamos, una muestra de cómo se disparaba en el propio pie, ¿verdad? Durante todo el primer año, mientras estuvo Melvin Jiménez, era una sobre otra mala noticia, no generada por los medios, sino propiciada por el propio Poder Ejecutivo. El resto de la administración también ha sido más o menos una réplica de esto, ¿verdad? Nuevamente el equipo de comunicación no colaboraba, ¿verdad?, tomando un perfil más alto de lo que le correspondía, y finalmente hasta esta ocasión, de octubre para acá, me parece como que se les han empezado a alinear las estrellas, ¿verdad? Entonces ya hemos señalado cuáles son los aspectos que le favorecieron. Efectivamente, sin lugar a dudas, el huracán Otto colaboró, profundizó, digamos, una tendencia que debió haber asumido desde el principio, que era un liderazgo claro, que era ofrecer al principal capital político, digamos, de punta de lanza, que era minimizar el papel que estaba cobrando el equipo de comunicación, que era tratar de ver de qué forma las contradicciones que existían entre los diferentes jerarcas, pues se hablan en casa y se liman en casa. No es que no tengan que existir, existen, pero eso no tienen por qué darse a conocer. ¿Verdad? No es un asunto que vamos a ver, de lo cual tenga que hacerse noticia todo el tiempo, que se tenga que hacer evidente. Se liman y se va para adelante, y efectivamente, digamos, alguna otra serie de factores que colaboraron. También colaboró la definición de los partidos políticos, o vamos a ver, el robustecimiento de la democracia en el resto de los partidos políticos, por decirlo de alguna manera, porque hay procesos en donde ya se viene y entonces le quitan foco de atención al gobierno, ¿verdad? Que salga un José María Figueres, que salga un Antonio Álvarez de Santi, la noticia creada por don Oscar Arias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto crea, digamos, un foco de atención mediático que le resta, digamos, preeminencia al tema de gobierno, y que efectivamente hace que la población, obviamente, dentro de una agenda que es limitada, los medios de comunicación tienen una agenda limitada que cubrir, ¿no?, un espacio de una hora. Entonces esa fue cubierta en otra serie de temas que me parece que es importante, incluso la llegada del señor Donald Trump, ¿verdad?,
sin duda alguna, lo que sucede en Siria, bueno, para las personas que están, digamos, medianamente informadas hacia arriba, ¿verdad? Que efectivamente también son lo que llaman en teoría de la comunicación el doble flujo de comunicación, la comunicación en dos pasos, ¿sabes? Step flow, que es que se le informa a los líderes de opinión y estos hacen por su parte, digamos, una irradiación o una difusión en el resto de las personas que opinan. Y eso colaboró, sin duda alguna, con que se vea al presidente mejor evaluado en esta ocasión. Nada más para señalar un aspecto, y es que efectivamente, como decía Randall, cuando uno critica a este gobierno, todo el mundo le dice, eso está en contra del FARC. Sí, sí. Si uno quita el anterior, es que está en contra del FARC. Entonces uno padece una suerte de esquizofrenia, ¿verdad? Analítica extraña, pero no, digamos, cuando uno dice que el presidente está bien, es con respecto a qué. Bueno, en este momento, Laura Chinchilla, en un momento similar de su gobierno, estaba con menos 35. Claro, ahorita llegamos a eso, porque es muy interesante ver a los expresidentes. Yo quería agregar, porque en síntesis, y Gustavo lo enumeró muy bien, la gente aquí tiende a valorar más que por color político, por lo que en el momento le genera una reacción. Y pareciera que en estos meses que este estudio está analizando, en realidad el gobierno, para plantearlo en tico, no se jaló ninguna torta como para que la valoración negativa se fuera para abajo. Sí. Digamos que lo que hizo fue administrar lo que había, con un elemento importante, y Gustavo lo mencionó, el foco de atención se desvía hacia lo que está pasando en los partidos políticos, pero también me parece que, y en esto yo no sé si habrá o no estrategia del gobierno, y si la hay, pues los felicito, capitalizan los egos que hay, digamos, de algunos operadores que están en la Asamblea Legislativa. ¿Y por qué digo esto? Porque hay algunos que buscan tener un protagonismo, probablemente alimentados por sus mismos propósitos electorales inmediatos, y entonces el gobierno ha sabido, por ejemplo, que ciertos proyectos que pueden generar algún grado de ácido, porque son polémicos, endosárselos a quien corresponde. Entonces vea usted que, por ejemplo, cuando salió este tema del empleo público, los sindicatos, por ejemplo, que amenazaron con una huelga que aparentemente ya no se va a dar, si se ve bien, ellos en ningún momento le enfilan totalmente hacia el gobierno. El gobierno lo coaccionan, pero le dicen quítelo de la agenda que usted en este momento controla porque es el periodo de sesiones extraordinarias. Pero el proyecto no es del gobierno. Y ellos se encargan, el gobierno ahora con mucha más razón, pero desde antes los otros actores se encargaron de plantearlo en esos términos. Es el proyecto de fulano, de Perencejo, de Mengano. Son Sutano y Mengano los que son enemigos nuestros. O sea, enfilemos las baterías hacia estos actores y no hacia el gobierno. Entonces, de alguna forma, me parece que una especie como de administración light, si lo queremos ver en esos términos, donde no hubo escándalos, donde algunos aspectos sí fueron, digamos, bien manejados, bien gestionados, aunado a lo que ya hemos hablado de eventos totalmente casuísticos, pueden estar detrás de este mejoramiento, aún en términos negativos, de la valoración que hace la gente de la gestión del presidente. El huracán no les dio tiempo para torpezas. Digamos que no. Sí, porque bueno, el huracán venían cometiendo torpezas. Y qué bueno que con el huracán no hubo torpezas. No, y qué bien. Lástima que sea con un huracán, que no haya. Ese es un tema de fondo. Pero nuevamente, no es el huracán, ¿verdad? Es la forma en que se apropia el gobierno de la atención de la crisis. Exactamente. No, por supuesto, y ahí hay un acierto. Pero aquí la duda que queda desde mi parte, ya fuera del análisis, es si no hubiera existido huracán, ¿con qué se apropian del liderazgo? ¿Con qué se apropian del manejo de comunicación? No, probablemente tenemos otra línea. Exacto. Pero bueno, eso es como lo que no sucedió. Exacto, pero vea lo interesante, una de Carlos de Arena, porque acaba de hacer una crítica sobre presidencia, pero aquí va una positiva. El presidente tiene -3 en ese momento de aprobación. En el mismo, bueno, no, voy a ir en orden. Vamos a ver, los expresidentes desde Carazo hasta hoy que han tenido una buena nota, una aprobación positiva en este mismo momento de su gobierno, el más alto es Oscar Arias en su segunda administración con 36, seguido de Luis Alberto Monge con 28, después Pacheco con 27, Oscar Arias en su primera administración con 21 y Calderón en el 93 con 14. Ahí se acaban los expresidentes con opiniones favorables, positivas. Vamos a los negativos. De los negativos, el que menos ha tenido es el presidente Solís, -3. Así es. Le sigue el expresidente Rodríguez, -5. Y de ahí pegamos un brinco enorme a la expresidenta Chinchilla, -35. Al expresidente Figueres, -42. Y al expresidente Carazo, -46.
Y seguramente cada vez que usted preguntaba a los mismos en este instante, decían, este es el peor gobierno de la historia, este es el peor gobierno de la historia, este es el peor gobierno de la historia. De fijo. Es que justamente, bueno, estas comparaciones a veces son un poquito injustas porque además también omiten contextos, omiten realidades específicas, sí, ¿verdad? Claro. Pero entonces decir, este es el peor gobierno de la historia también es muy injusto. Totalmente de acuerdo. Y absolutamente falso. Y absolutamente falso, y sí, es un juicio de valor, porque tampoco hay elementos fácticos duros que me permitan concluir que eso es así. Además, en el mejor de los casos, van a seguir habiendo los peores gobiernos de la historia. Cada vez que llegue uno va a ser el peor. Exactamente. No, yo pienso que eso, digamos, hay que analizar cada uno en su contexto. Pues evidentemente, además hay realidades de la cultura política que han ido variando. Ya, por ejemplo, no estamos en un sistema bipartito para comenzar, sí, cosa que, por ejemplo, podría uno explicar por qué don Luis Guillermo también representa una figura diferente, que de alguna forma le tocó, como él mismo dijo, bailar con la más fea, no tenía experiencia en el ejercicio del gobierno, sin embargo ha ido poco a poco acoplándose al mismo, y hay coyunturas, digamos, en esta oportunidad que le han favorecido, como por ejemplo que no ha habido, digamos, manifestaciones violentas, no ha habido manifestaciones de lo que llamaban algunos democracia en las calles, sí, tan seguidas como por ejemplo hubo en el gobierno pasado, que si mal no recuerdo, hubo un año en el que prácticamente hubo 364 incidentes, claro, movimientos a lo largo de todo el año, casi que a razón de uno por día. Y si te das cuenta, eso que señala Sergio, vamos, de la última medición para acá, sí, si no me equivoco, no ha habido uno solo, digamos. Exactamente. Probablemente los ha habido, ¿verdad? Las manifestaciones, claro, el tema de agua, locales. Pero no mediáticamente. Exactamente, discernibles. No es la huelga de los maestros, no es la huelga de Habdeban. Bueno, pero déjeme hacer también un poco de memoria. Vamos a ver, Chinchilla, a octubre del 2013, podríamos pensar en el avionetazo. Fue sin duda alguna. Sí, por supuesto. Fue en el último año, ese menos 35. Figueres, menos 42. Anglo. Bueno, eso fue más al principio. ¿No? Ahí creo que tuvo que ver con el tema de las pensiones, recuerdas, del sector educativo, sí, de los maestros, que se la huelga del magisterio. De la huelga del magisterio, que se aprobó una reforma casi que en la madrugada. Y creo que también hubo una huelga, si mal no recuerdo, una huelga en Limón. Cierto, okay, de grandes magnitudes. Y Carazo, Bueno, el caso de Carazo es una cuestión. Carazo completamente atípico, ¿verdad? Y vamos a ver, no es, ¿verdad? Porque también no es defensa ni es ataque, es un asunto de coyuntura. Totalmente. ¿Verdad? Veníamos de una crisis internacional completamente diferente. Claro. Tanto claro, en términos de petróleo como en el tema de la divisa, digamos, de los dólares. Y además, sin duda alguna, aunó eso, digamos, la debilidad de la propia coalición de unidad, sí. ¿Verdad? El trabajo que venía haciendo la fracción del Partido de Liberación Nacional, cómo se debilita, digamos, el modelo estatal de intervención, etcétera, etcétera. Bueno, hay una serie de condiciones que efectivamente le seguirán poniendo a él dentro de, le correspondió una historia, un momento difícil. Me quedan 4 minutos, pero vayan pensando de una vez en la canción, porque no se las pregunté en el corte comercial. En las opiniones favorables, voy a irme por los saldos, ¿le parece? Es que sí, si me voy por las favorables, dejo de lado las desfavorables. Los saldos, para quien nos escuches esto, son las opiniones favorables menos las desfavorables. Claro. Ese resto que queda. El que tiene más saldo es, bueno, una aclaración nada más, que esto es un asunto de favorabilidad respecto de la persona. Y hay que tenerla en cuenta. Eso es muy importante. No del ejercicio del cargo, no del cargo. No, es si una persona me simpatiza o no me cae bien, una reacción positiva. Es un concurso de simpatía. Prácticamente. No significa con esto, y no es que aquí le queramos echar tierra a nadie, ni mucho menos, pero no significa con esto que esto ya automáticamente se traduce, por ejemplo, en caudal electoral, que es otra cosa diferente. Porque la gente puede decir, es buena nota, pero yo no votaría por él. Exactamente. El buenazo del barrio que yo jamás le pondría una responsabilidad. Laura precisamente en este momento. Sí, justamente. Bueno, Mr. Simpatía, porque aquí la primera mujer está como en el 6, 8, 10, 12, como en la decisión 14ª, pero bueno, Oscar Arias es el que tiene más opiniones favorables con 34%. Además, matice esto con el tema de que tiene que ver también con otro elemento, es el grado de conocimiento que la gente tiene de esa persona. Sí. Hay unos que los conocen mucho, pero los conocen para mal. Hay otros que los conocen poquitos y esos poquitos los juzgan muy bien.
Bueno, a Oscar Arias lo conoce mucha gente. Sí, es un caso, y lo juzga bien. Exactamente. 34%. Político, recientemente, por cierto, ha señalado que no será precandidato a Liberación Nacional. Digo, recientemente a esta encuesta. Pero ve que interesante, eso no se tradujo en que lograr establecer cuál era su liderazgo completo dentro del Partido de Liberación Nacional, si no lo tendríamos de candidato a la presidencia de la República. Sí, sin duda. Así es. Y además fue el foco de atención, de lo que decía Gustavo hace un rato, que desvió la atención del presidente, porque por muchos meses, en tema de sobremesa política, la gran incógnita era, ¿se postula? ¿No se postula? ¿Se postula? Sí, vea que este es interesante, porque este no tiene interés político hasta donde sepamos inmediato. Juan Diego Castro, 32. Sí, es una persona que ha logrado capitalizar efectivamente, digamos, la percepción y que todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe quién es Juan Diego Castro. Claro. Johnny Araya, 21, el saldo. Digamos, don Johnny capitaliza muy bien, ¿verdad? En términos de persona, porque efectivamente, digamos, lo que pudo haber hecho como candidato, digamos, dentro del propio Partido de Liberación Nacional o como alcalde, efectivamente se nota que no le pega, ¿verdad? La gente puede decir, mira, es que es un tipo chirote, buena gente, ¿verdad? Claro. Independientemente de cómo ejerce el cargo. Claro. El presidente Solís, cuarto lugar, 16. Y que él sigue manteniendo una empatía con la gente que es natural suya. Y ahora vamos con los precandidatos. El primero de ellos, Antonio Álvarez de Santi. Favorables 45, desfavorables 32, saldo 13. Y le conoce un 45 y 32, 77. Un 77. Aproximadamente, ¿verdad? Porque habrá alguien que dijo no responde. Digamos como 80. 8 de cada 10 personas le conocen. Lo digo porque el que le sigue es, con saldo favorable, don Fabricio Alvarado, con 12, los que lo pone al mismo nivel. Pero claro, es conocido, pero casi nadie lo conoce. Pero prácticamente lo conoce la familia, ¿verdad? Los diputados y quienes hablamos de política. Sí, y los colegas. Haciendo la broma. Un abrazo. No, Fabricio, un excelente trabajo, además. El doctor Rodolfo Hernández es curioso, 7 de saldo, pero lo conoces 16 y 9, 25% de la población, una cuarta parte. Una cuarta parte para alguien que ya había participado en esto. Y que ganó una convención. Bueno, eso también tiene sus bemoles, las convenciones, pero eso podríamos discutirlo en otro momento. Sí. Rafael Ortiz, 23 positivo, 16. ¿Y es conocido por? 23 y 16. 39, con un 40% de la población. Sí, un 40% de la población. Aquí lo curioso es que en 2016 lo conocía el 21 y en el 2015 el 11. Sí, es una persona que ha cobrado, digamos, cada vez mayor relevancia. Pero entremos a temas espinosos. Si le sigue Pisa, Pisa tiene 29 positivos, 24 negativos, con un saldo de 5. Lo conoce un poquito más de la mitad, un 53%. Pero Pisa bajó del año pasado, subió, el año pasado eran 26, hoy lo conoce el 29, pero en el 2015 era el 37, en el 2014 el 36, porque era el candidato. Claro, estaba más reciente, había estado más expuesto a la opinión pública por más tiempo. Carabaguías, 15 y 11, son 26. Está bien. Para una persona que no ha estado, digamos, ahorita al frente de una institución tan lo que te demuestra que se mantiene pendiente. Pero lo que demuestra que el ser jerarca de una institución no necesariamente es sinónimo de popularidad permanente. No. Como algunos antes creían que ser ministro de Obras Públicas era la antesala de ser candidato presidencial. Claro. Sí. Otón Solís, a mí me llama mucho la atención porque es casi el balance entre opiniones favorables y desfavorables. Sí. Tiene un 3, pero lo conoce prácticamente el 87% de la población. Una década y media de estar en la arena política permanentemente, algo tiene que incidir. Sí, y la mitad, por uno parece que la mitad de la gente que lo conoce le cae bien y la otra mitad es un elemento que polariza. No tanto. Exactamente. Sí, el hecho, una pregunta a los dos, el hecho de que sea muy alta la gente que lo conoce, ¿significa muy poca maniobra para cambiar las opiniones? No necesariamente. Lo que pasa es que, y esto es algo que se utiliza mucho en temas de marketing político, vamos a ver, lo que procura es lo que llaman un good awareness, ¿verdad? Un nivel de conocimiento que siempre esté más favorable que desfavorable. Claro. Porque esto va a depender mucho de la coyuntura. Digamos, don Otón Solís, sin duda alguna, y si no que lo diga, voy a mencionarlo con todas las palabras, el periódico de La Nación, don Otón Solís dice que hubo compadre hablado, o que él creo que hubo compadre hablado. Sí, entre hubo y creo hay una diferencia, pero vamos, él dice que cree que hubo compadre hablado y basta para que él se constituya en un frente de página o se constituya en una noticia por sí misma, ¿verdad? Eso es muy importante. Después sí hay gente que es muy poco conocida, Sergio Mena, Natalia Quintana, los dos candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales, Clinton Cruzshank, que a última hora abandonó la carrera presidencial en Liberación, Abelino Quesada, diputado, Abelino Esquivel Quesada. Abelino Esquivel, sí, es que Quesada, pero bueno, no lo conocí ni en Sid Gallup porque
no le pusieron bien el apellido, pero lo conoce un 12% de la población, igual que Cifredo Aiza, que es precandidato a Liberación Nacional. Otto Guevara, 35 positivos, 49 positivos, lo conoce un montón de gente, pero le ganan más las desfavorables. Y lo mismo pasa aquí, para terminar, con Villalta, que tiene un menos 14, y con José María Figueres, que tiene un menos 24, aunque lo conoce el 89% de la población. Sí, con don José María y con don Otto Guevara, lo que pasa es que al estar, digamos, en posiciones opuestas del espectro ideológico, ¿verdad? Tienden efectivamente, digamos, a tener, digamos, por decirlo así, de la derecha hacia la izquierda, todo el mundo, digamos, no todo el mundo, digamos, hay una mayoría que no le gusta a don Otto, y de la izquierda hacia la derecha, la gente, digamos, no le gusta mucho don José María Figueres. Y con don José María Figueres, pues ha sido, digamos, todo lo que todas y todos hemos conocido del tema de sus supuestas explicaciones, que para algunos no son suficientes, que para algunos son inclusive pretextos, y que de alguna forma, aunado a lo que se puede recordar las generaciones un poquito menos jóvenes de su administración primera, pues incide lógicamente en esas valoraciones negativas, que es de lo que se basan algunos para justificar por qué supuestamente sus posibilidades de éxito electoral son bastante limitadas. El miércoles estarán matices. Buenísimo, y hay que ver eso, digamos, cruzado por partido. Sí, eso es muy importante. Esas opiniones favorables y desfavorables. Ahí sí, digamos, ver efectivamente, digamos, dónde tiene... Y cruzado por los que dicen no estar en este momento identificados con ningún partido político. O por edad, ¿verdad? También. Bueno, sí, también. Pero bueno. Sí, sobre todo porque el padrón electoral mayoritariamente está integrado por gente joven, que en el caso específico de este señor en cuestión que usted tendrá aquí el miércoles, lo que tienen es una memoria gráfica de lo que leyeron, de lo que hizo en su administración 20 años atrás. Bueno, gracias a los dos por haber venido hoy. El miércoles estará José María Figueres Olsen en una entrevista que siempre es diferente, la de los precandidatos, porque tiene una parte que por justicia es igual para todos, es cuando les preguntamos los temas nacionales, pero hay una parte un poco más particular, depende de la historia de cada uno. Gracias, Sergio, gracias, Gustavo. En un programa que promete mantenerlo uno pegado al dial. Totalmente. Como pasó la vez pasada, yo se lo dije a Randall. Voy a contarles que don Gustavo me mandó un mensaje y me dijo, no puedo salir del parqueo por tu culpa. Gracias, Gustavo. De verdad.